Hola, bienvenidos al video de hoy, donde hablaremos de la aloe vera. Te doy la bienvenida si es la primera vez que ves uno de mis videos y te doy las gracias si estás de vuelta. Una de las plantas más populares es la sábila, también conocida como aloe vera, no solo por su belleza, sino también por la cantidad de cualidades que tiene. Lo mejor de esta planta es que dependiendo del clima, puedes tenerla tanto dentro como fuera de la casa. Además, es tan fácil de cuidar y reproducir que se convertirá en una de tus favoritas. Su nombre científico es Aloe barbadensis Miller. Es de África, especialmente de la península de Arabia. Aunque parece un cactus, es un lirio de la familia de las liláceas. Es un tipo de planta crasa con aproximadamente 350 variedades, pero solo 4 de ellas tienen efectos curativos significativos. El Aloe barbadensis Miller, también conocido popularmente como el aloe vera, el Aloe peribaker, el Aloe ferox, el German aloe, son algunos de los ejemplos de las diferentes especies de aloe. La popularidad del aloe vera se debe a sus propiedades medicinales, cosméticas y hasta culinarias. Se destaca como cicatrizante y antiséptico, lo que ayuda a que las heridas cicatricen más rápidamente, entre otras ventajas. Además, su capacidad para hidratar ayuda a calmar y curar las quemaduras. La sábila también tiene propiedades antioxidantes debido a la cantidad de polifenoles que contiene. Esta sustancia tiene efectos antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. El aloe vera tiene flores muy particulares que probablemente nunca hayas visto. De su base emerge un tallo alargado con una flor tubular roja, naranja o amarilla. Mi madre, que siempre ha sido fanática de las sábilas, tuvo una sábila floreciente hace muchos años. El aloe vera es uno de los superalimentos más antiguos del mundo. Su gel contiene una gran cantidad de nutrientes. Esto incluye minerales esenciales como magnesio, manganeso, zinc, cobre, cromo, calcio, potasio, hierro y sodio, así como vitaminas, antioxidantes C y E, betaqueroteno y vitamina B12. La sábila también contiene 19 de los 20 aminoácidos necesarios para que el cuerpo humano funcione adecuadamente. Esto incluye 7 de los 8 aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir y por lo tanto deben consumirse como alimentos. La sábila también incluye polisacáridos de cadena larga cruciales que promueven el sistema inmunológico, lipasas y proteasas que ayudan a la digestión, saponinas protectoras, ligninas y antraquinoninas que tienen efectos analgésicos y antiinflamatorios, ácido salicílico y características bacterianas. Sus hojas son triangulares, carnosas y con bordes dentados. Cada hoja tiene 3 capas. La primera capa consiste en un gel interior transparente que contiene el 99% de agua y los glucomanos, aminoácidos, lípidos, esteroles y vitaminas. La capa intermedia es una capa de látex que contiene glucósidos y antraquinoninas. La tercera capa es una capa gruesa de exterior que tiene de 15 a 20 células conocidas como corteza y cumple una función de protección, produce carbohidratos y proteínas. Cuidados de la sábila. La planta de aloe vera crece bien en un jardín o en una maceta. Para que sus raíces se desarrollen adecuadamente, si la tienes en maceta, la maceta debe tener una profundidad de unos 50 metros. Debes elegir un lugar donde reciba al menos 6 horas de luminosidad al día, pero no luz directa porque el excesivo sol podría quemar sus hojas. Como esta planta es de origen africano, las bajas temperaturas pueden afectar negativamente su desenvolvimiento. El riego es esencial para que el aloe prospere y te deleite con su belleza singular. Como resultado, esta planta requiere un riego moderado. Una cantidad excesiva de agua puede dañar sus raíces. Solo debes regar tu aloe con poca agua de cada 15 a 20 días, vertiendo directamente el agua en la tierra sin encharcar la maceta. Esta planta también es perfecta para regarla desde abajo, para evitar mojar sus hojas. Si nunca has visto una sábila floreciendo, te preguntarás cuándo empieza a florecer el aloe vera. La razón por la que tu aloe nunca ha florecido es simple. El aloe vera madura muy lentamente. En realidad, puede llevar hasta 3 años en hacerlo. Una vez la sábila ha alcanzado su madurez y recibido el cuidado adecuado durante el resto del año, florecerá en verano. Si quieres reproducir tu aloe, debes saber que esta planta se reproduce fácilmente. Solo debes esperar a que los hijos aparezcan en la tierra y cuando midan al menos 20 centímetros, colócalos en una maceta o directamente en el jardín. Si no deseas reproducir tu aloe, es recomendable cortar los brotes cuando comiencen a crecer para evitar que les robe los nutrientes a la planta madre. Según estudios, el uso tópico de aloe puede ayudar a personas con herpes simple, lichen plano o psoriasis. Según algunas investigaciones clínicas, aplicar tópicamente un gel de aloe 2 veces al día puede mejorar el acné.
Los nutrientes que se encuentran en el jugo de aloe pueden proporcionar algunos beneficios para la salud, ayudando a aliviar la acidez de estómago y el estreñimiento. El uso tradicional del aloe vera tópico como tratamiento para la piel está respaldado por investigaciones, al menos para afecciones específicas. Según estos estudios, el gel de aloe vera puede tratar afecciones de la piel como psoriasis, seborrea, caspa, quemaduras menores, abrasiones de la piel, piel lesionada por radiación, llagas de herpes, acné y fisuras anales. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido alguna que otra cosa sobre el aloe vera. Déjame saber en los comentarios si tú alguna vez has tenido un aloe vera floreciente o si has visto un aloe vera con flores. Yo vagamente recuerdo el aloe vera que tuvo mi mamá con flores, pero ella sí nunca se ha olvidado de ese aloe vera con flores. Te invito a que te suscribas a mi canal y compartas este video y nos estaremos viendo en el próximo. Hasta entonces.